Hola, os saludo, que la paz sea con vosotros. Continuamos con la serie Los remedios florales, pero antes de continuar te pido que suscribas al canal. Por la variación que sufre la cantidad de estos gérmenes durante el tratamiento puede determinarse hasta cierto grado la probable reacción del paciente. Existe una regla mnemotécnica que dice que los organismos encontrados en cada paciente no modifican su especie, es decir, el grupo Gardner no parece transformarse en gérmenes del Morgan o del grupo Proteus. Cuando se examinan a diario las disposiciones de un paciente y se registra el porcentaje existente de bacterias anormales, se podrá constatar que este no permanece inalterable, sino que aparecen fluctuaciones cíclicas. Puede ser que en un momento determinado no se hallen presentes y que luego aparezcan de improviso y se multipliquen a toda velocidad para volver a disminuir su presencia hasta desaparecer por completo. Los intervalos en los que no hay gérmenes presentes, la duración de la fase positiva en la que se encuentran presentes y el porcentaje máximo que alcanza varía de un paciente a otro. El estado clínico del paciente mantiene cierta relación con la curva de organismos existentes. Sin embargo, esta relación no se ha investigado aún lo suficiente para poder realizar afirmaciones concretas, ya que existen varios tipos de curva, pero puedo asegurarles que existen una determinada relación entre el estado de salud y el porcentaje de bacterias, y valga como ejemplo el sobrecogedor resultado que se produce después de una terapia de vacunación, cuando una breve fase negativa se ve seguida de una fase positiva más elevada y larga, algo que ocurre con frecuencia en los pacientes. Hablando en general, podemos decir que en los casos en los que no se produce ninguna alteración del estado normal o una alteración muy pequeña, tampoco se produce una reacción tan positiva. En ese terreno aún queda mucho por hacer y la investigación futura nos deparará fecundos resultados. Resulta sorprendente la extraordinaria velocidad con que puede modificarse el contenido bacteriano del intestino después de que los resultados del análisis de las heces fecales fueron negativos durante semanas. Los bacilos anormales pueden alcanzar el 100% al cabo de solo 36 horas. Todavía no sabemos cómo se produce este fenómeno. Aún debe investigarse minuciosamente si estos organismos destruyen las bacterias coli normales, si las bacterias coli sufren mutaciones o si es una alteración del medio intestinal del paciente la que provoca la transformación. Pero cuando el problema esté resuelto, habremos dado un paso muy importante hacia la comprensión de la causa de la enfermedad. Pero sea cual sea la explicación, lo que está demostrado es que la cantidad de estas bacterias presentes en el intestino del paciente está directamente relacionada desde el punto de vista médico con su estado de salud en diferentes fases. Otra característica peculiar es la estabilidad de un determinado bacilo en el intestino de un determinado paciente, algo que ya he mencionado antes. Independientemente de la frecuencia con que sea examinado el paciente y el cual sea un estado de salud, se encuentra durante años el mismo tipo de bacteria. Además, es bastante raro encontrar más de un tipo de bacteria en el mismo paciente, aunque puede ocurrir en un pequeño porcentaje. Hay determinados síntomas que se presentan con mayor frecuencia en un tipo de bacteria que en otro, y no es improbable que cuando se emprendan ulteriores investigaciones se detecte una estrecha relación entre determinados síntomas morbosos y especies concretas de estos organismos.
Poco importa que estos organismos sean la causa o la consecuencia, se hallen ligados a la enfermedad crónica y nosotros podemos sacar gran provecho de las vacunas que se obtienen a partir de ellos. Esto es algo que en los últimos 12 años se ha demostrado de forma concluyente. Anteriormente me he referido al hecho de que la prueba médica de la importancia de este método de tratamiento es suficiente para no dejar resquicio a la duda. Hay que matizar esta afirmación. Son miles y miles los pacientes que han sido tratados con este método por un número considerable de médicos, tanto con inyecciones subcutáneas como con remedios potenciados. En el 80% de los pacientes se produjo una mejoría, en otros se produjo una ligera mejoría y en la gran mayoría se constató un alivio concreto, y junto a una ingente cantidad de resultados excelentes, un 10% que prácticamente rozaba el milagro. No emito esta afirmación sin contar con años de experiencia e investigación, después de haber observado a miles de pacientes y sin olvidar la cooperación de las observaciones y experiencias de médicos de Gran Bretaña que confirmarán esta conclusión. Los pacientes pueden ser tratados con vacunas de estos organismos inyectadas por vía subcutánea, como ha venido practicándose durante años. Es algo que ya nos ocupa, pero que quisiera traer a colación el libro Chronic Disease, del que podrán extraer nuevos detalles. Llegados a este punto, quisiera recalcar que son los medios potenciados del organismo. Muertos podrán obtenerse mejores resultados y no soy el único que lo piensa. Estos remedios se llevan usando desde hace unos 7 años y desde hace 3 han sido utilizados con frecuencia, tanto por los homeópatas como por los alópatas. Hay alópatas que han abandonado completamente la aguja. Existen dos tipos de estas potencias, autógenas y polivalentes. Quisiera explicar este punto. Un medio autógeno significa que se potencia el bacilo de un determinado paciente y que al paciente se le trata con este mismo medio. Un medio polivalente significa que se extraen organismos de cientos de pacientes que después se mezclan y potencian. Ya les he hablado en otras ocasiones de este método de elaboración cuando había un nosoda del que valía la pena ocuparse con más detenimiento. El remedio autógeno se utiliza solo con el paciente del que se han extraído las bacterias o posiblemente con un paciente que padece una infección idéntica. La polivalente, por el contrario, se fabrica con el fin de tratar al mayor número de pacientes posible. Para calibrar la utilidad relativa de ambos remedios, necesitamos aún mucha experiencia antes de que podamos sacar conclusiones concretas. Pero este es un punto sin importancia, ya que aunque el remedio autógeno muestre un mayor porcentaje de buenos resultados, el polivalente tiene tanto éxito que la homeopatía tendrá que tomarlo en consideración como nosoda complementario y los resultados serán satisfactorios para todo el que se ocupe del tema. Paréntesis, puedo decirlo con total confianza, cierra paréntesis. Y aún en el caso de que el remedio no resultara tener éxito, al menos sería un aliciente para intentarlo con el remedio autógeno. Por lo tanto, de esta comparación recogeremos suficientes experiencias para poder sacar conclusiones. En la actualidad se está investigando ese punto, pero aún pasará tiempo hasta que se puedan hacer afirmaciones concretas. Se tiene la esperanza de que, con ayuda de diferentes pruebas, pueda asegurarse cuál será la mejor forma de administración para cada paciente, el polivalente, la autógena o incluso una mezcla de 2 o 3 grupos de bacteria. Para que esta conferencia
resulte completa, es necesario que llame su atención sobre los detalles precisos de fabricación del medicamento, de manera que cualquier bacteriólogo competente pueda lograr estas potencias. Después de un periodo de incubación de 16 horas, se toman muestras de heces. Tras ese periodo de incubación, los organismos se multiplican en forma de colonias rojas o blancas. Cuando produce la fermentación del ácido láctico mediante la producción del ácido, el ácido reacciona al rojo neutro del medio, con lo que se forma una colonia roja. Si el ácido láctico no fermenta, no se produce ácido, no se produce reacción alguna con el rojo neutro y las colonias son blancas. De ahí que después del periodo de incubación, las únicas colonias que tienen interés son las blancas. De las colonias blancas se sacan cultivos de los cuales se eliminan los pigmentados y al cabo de 15 horas se producen las reacciones de los azúcares a partir de las que se pueden clasificar los organismos. Un cultivo se rellena con 2 centímetros cúbicos de agua destilada, se sella y se calienta 30 minutos a 60 grados centígrados, de forma que se destruyen las bacterias. El líquido se mezcla con lactosa en una proporción de 1:9 gramos o 1:99 gramos de lactosa. Esto produce la primera potencia decimal o centesimal, dependiendo de la cantidad de lactosa que se utilice. Otras potencias se obtienen mezclando de la proporción 1:6 o 1:12, mezclando una parte de la sustancia original con 6 o 12 partes de la dilución. Es necesario prestar un cuidado muy especial en la esterilización de los aparatos, que deben someterse a calor seco de una temperatura mínima de 140 grados durante 15 minutos, pues es más efectivo que el vapor o el calor húmedo. Los nosodas polivalentes se elaboran mezclando cultivos procedentes de cientos de pacientes, con lo que se lleva una botella estéril y después se repite todo el proceso de la potenciación ya descrito. Yo entiendo que este nosoda no contradice en nada las leyes de Hahnemann. Como resultado, considero que tiene un espectro más amplio que cualquier otro medicamento conocido. Este nosoda es un eslabón que une la alopatía y la homeopatía. Fue descubierto por un representante de la alopatía y se comprobó que puede armonizarse con los principios homeopáticos. Les presento estos nosodas como un remedio que merece ser incluido en su farmacopea. Es especialmente útil como remedio fundamental en casos que no reaccionan ante medicamentos normales o para los que no existe ningún remedio indicado, si bien no tiene por qué limitarse a estos casos. Respecto a este remedio hay mucho por hacer todavía. En este momento se están realizando experimentos para evaluar si los organismos son la causa o el efecto del estado de salud del paciente. El nosoda que les presento hoy se ha ensayado tanto en América como en Alemania. En Alemania lo ha utilizado un número de alópatas considerablemente mayor que de homeópatas. Algunos alópatas que han tenido durante años buenos éxitos con la inyección subcutánea se han pasado de la aguja a la dilución. Creo que la correcta aplicación de este nosoda radica en considerarlo un remedio fundamental. No pongo en duda que los mejores resultados se obtengan cuando a la administración de nosoda le sigue un tratamiento homeopático, en el que se traten los síntomas con el remedio correspondiente. Hasta aquí este video. En otro continuaremos con el tema de los remedios florales. Si te gustó, da un clic, suscríbete al canal y comparte. Envíame tus comentarios y activa la campana de notificaciones. Luz, vida y amor. Hasta nuestro próximo encuentro. Dios os guarde en la palma de su mano. Namaste.